Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge Iván Suárez. Soy licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia, especialidad Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y tengo un máster internacional en escenografía para grandes espectáculos de la Universidad Complutense de Madrid. También en la Universidad Complutense de Madrid hice el doctorado en Bellas Artes con énfasis en diseño, espacio y tecnología. A partir del trabajo que salió del doctorado, escribí un libro que se llama Escenografía Aumentada, Teatro y Realidad Virtual. He trabajado también como profesor en diferentes universidades, tanto en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid como en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente soy profesor de planta en la Universidad del Atlántico, en la especialidad de Dirección de Escena, y también he trabajado en diversos conservatorios de danza en España y en otras universidades aquí en Colombia. En este momento soy director de la revista Beta y fui 2 años director artístico de la Casa del Teatro de Medellín. En términos generales, puedo catalogarme como un director de escena preocupado por la plástica escénica. Dicho esto, solo me queda decirles que les voy a acompañar a lo largo de este video haciendo un recorrido por lo que es el espacio, la escenografía y la plástica escénica. Para comenzar, solo decir una cosa. A través de la historia, la escenografía se ha considerado como mero decorado. Esto seguro que ya lo han escuchado. Se ha considerado como un telón de fondo. Sin embargo, en la actualidad, en términos generales, se acepta que la escenografía genera gran parte de la atmósfera de la obra escénica y que es el primer contacto que el espectador tiene con la obra. Por lo tanto, este primer contacto se establece de forma visual. Es decir, el espectador ve el espacio y dependiendo de este contacto visual se podrá establecer un primer vínculo susceptible de captar la atención de este. Yo siempre digo que el primer impacto que tiene el espectador con el espectáculo escénico, es decir, con la escenografía, porque habitualmente se comienza bien sea con las luces apagadas o con un telón echado, y en cuanto comienza el espectáculo y se abren las luces o se abre el telón, lo primero que recibe el espectador es la impresión visual de lo que está viendo, y esto se convierte en una promesa. Es decir, si la imagen es interesante, habitualmente pensamos, oye, esto promete. Si no es interesante, pues decimos, bueno, esperemos a ver qué es lo que va pasando. Entonces, el espacio vacío o lleno de algún elemento es el primer reto con el que se topa el escenógrafo. Habitualmente, el espacio del escenario es un espacio neutro, que por eso está pintado casi siempre de negro, vacío. ¿Por qué? Porque debe ser el contenedor de todos los mundos posibles que en él entren. Y entonces el escenógrafo se topa con este reto del espacio y debe construir o debe crear algo según determinados elementos, según un vocabulario, que es el vocabulario escénico, ¿sí? Y traduce determinadas cosas que le propone el texto a elementos tridimensionales. Entonces trata de traducir, de convertir de un lenguaje
a otro determinadas cosas para crear ambientes sugerentes y conectarlos con el tiempo dramático. Para el teatro hay que pensar entonces que el espacio no es un vacío y no es nada, sino que el espacio es un elemento en movimiento. Hay que pensar en cómo podemos darle forma y generalmente cómo podemos romperlo. A mí me gusta pensar el espacio como si fuera una plastilina que vamos moldeando permanentemente. Como hemos dicho entonces, el vínculo que se establece entre el espectador y el espectáculo se da a través del espacio. Entonces comencemos hablando del espacio como elemento constitutivo del teatro, porque en el teatro todo es espacio, como vamos a ver, y hay infinidad de tipos de espacio. Bien es cierto que cada periodo histórico tiene su propia concepción de lo que considera que es el significado de una palabra. Y en el caso del espacio, pues no nos estamos alejando de lo que se pueda considerar. Entonces, en todos los periodos suele haber múltiples ideas, bien sea del mundo que les rodea o sobre sus fronteras o sobre sus retos y posibilidades. Entonces, en el mundo del teatro se ha pasado por entender el espacio de diferentes formas, con diferentes concepciones, ¿sí? Para, a partir de estas concepciones, construir lo que es la escena. Y entonces es aquí cuando vemos que durante casi 2500 años de historia del evento escénico hemos tenido una idea de que lo que hay alrededor del espacio de los actores es un decorado. Y luego con el tiempo ha pasado a que no es un decorado, sino que es un espacio escénico, para luego pensar que no, que en sentido amplio es escenografía, para terminar en un significado contemporáneo que no es ni espacio escénico ni escenografía, es mucho más que eso, es plástica escénica, también un concepto amplio y contemporáneo que en él se reúnen muchos otros conceptos. En este viaje conceptual e histórico que les propongo hacer durante esta horita y media para este breve vídeo introductor, nos enfrentaremos al mundo de lo que conocemos coloquialmente como escenografía. Y entonces, para introducirnos al mundo de la escenografía, hablemos del espacio escénico. Y como ven, en muchas cosas del teatro las palabras son binomios. Entonces aquí tenemos espacio y escénico. Entonces la idea del espacio solamente como espacio debe trascender lo filosófico para enraizarse en la realidad. Y siendo así, debe ser comprendida y ordenada, como estoy diciendo, según las leyes específicas de la escena. Este ordenamiento posibilita al artista para que utilice el espacio no solo como concepto, sino como elemento indispensable de la expresión plástica. Más aún, si este artista se dedica a crear en el ámbito de las artes del tiempo y el espacio, es decir, a crear en el ámbito de lo escénico. El teatro es un arte espaciotemporal, porque sucede en un espacio determinado, que es el escenario, en un tiempo determinado, que es el de la representación. Entonces el análisis del espacio como concepto es pues fundamental para un escenógrafo. Es pues fundamental a la hora de reflexionar sobre lo que es el escenario, sobre lo que es la escenografía.
y sobre lo que es el teatro en general. Así como para entender cabalmente su funcionamiento, hay que también entender cuáles son sus signos, que los nombraremos aquí de pasada, cuáles son sus límites y claro está cuáles son sus posibilidades de futuro. Bien sea de mano de la evolución histórica e independiente de todo artilugio que no sea propiamente escénico, o bien sea de la mano de la tecnología, pues la escena siempre ha sido un dispositivo tecnológico, como más o menos lo tocaremos de ladito en este recorrido sobre la evolución de lo que ha sido el espacio para el teatro. Y entonces, para entenderlo, lo mejor siempre es ir como a la fuente primaria de nuestra lengua, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El diccionario habla de que el espacio es la extensión que contiene toda materia existente, o que también puede ser una parte que ocupa cada objeto sensible, o también la capacidad de un terreno, de un sitio o de un lugar. También puede ser el transcurso de tiempo entre dos sucesos, o la tardanza, lentitud, distancia entre dos cuerpos. Como vemos, es muy general y posiblemente no nos sirva mucho para entender lo que es realmente el espacio. Entonces se me antoja que esto se podría hacer de manos de la física. Y entonces he recurrido a ver qué dice la física sobre el espacio. Y la física dice que es discutible y que se pueden dar, como en casi todo lo que vamos a ver hoy, diferentes conceptos al intentar definirlo. Por un lado está la estructura definida por un conjunto de relaciones espaciales entre los objetos, es decir, la relación entre la posición de dos o más cuerpos. Este ya es una idea en el cual está entablando que el espacio se da por relaciones entre volúmenes. Lo que impide el contacto entre todos los elementos del universo es el contacto también. El espacio. Y esta condición dentro del campo conceptual de la existencia actúa como base para cualquier forma y, como tal, posibilita el movimiento en toda su dinámica física. Aquí vemos cómo entonces el lenguaje o la definición de la RAE y el de la física se ponen un poco en acuerdo. ¿Por qué? Porque ambos están hablando de la dinámica física. Ambos aceptan que la generación espacial es la creación de relaciones entre las posiciones que ocupan los cuerpos con sus respectivos volúmenes, entendiendo volumen no solo como una masa, sino entendiendo volumen como las características físicas de un alimento y sus máximas y mínimas extensiones. En el escenario podemos entender volumen no solo a los trastos escénicos que se ponen, sino que se puede entender también como volumen a los cuerpos de los actores, incluso, como veremos en un vídeo posterior, a sus sombras. ¿Sí? Entonces, vemos que en la física clásica el espacio se entiende como un lugar de 3 dimensiones, donde cualquier posición puede ser descrita mediante 3 coordenadas, como sabemos. A esto se le conoce como espacio euclidiano. ¿Sí? Y sabemos que, evidentemente, el teatro sucede en 3 dimensiones. Por lo tanto, las 3 coordenadas del espacio se le aplican al espacio teatral. Por otro lado,
hay teóricos que han empezado a intentar definir lo que es el espacio para la escena. Por ejemplo, Villard dice que es aquello en lo que nos desplazamos, no aquello que primordialmente distinguimos con la mirada. Solo una segunda etapa, solo en una segunda etapa nuestra vista se adapta a nuestros movimientos, que a su vez se adaptan a nuestra vista. Entonces, para él, el espacio es, pues, el fruto de una construcción dinámica. No se nos da ya como un hecho per se, desde el primer momento, sino que lo tenemos que edificar con nuestras sensaciones senestésicas. Entonces aquí nos ponemos en la tesitura de que el espacio entonces es lo que se percibe por medio de las sensaciones. Y de acuerdo a la experiencia de cada uno con esas sensaciones, el espacio se percibe como una cosa o se percibe como otra cosa. A mí me parece que esto es muy interesante, pues nos deja a entender que el espacio hay que identificarlo para poder entenderlo. Y hay que identificarlo por medio de las sensaciones. Hay que hacer de él una construcción senestésica. Y entonces podemos deducir de la mano de Villard que el entendimiento del espacio se realiza como construcción conceptual individual. Y esto lo emparenta entonces con lo que es el espacio para el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es una construcción conceptual. Porque la representación es una construcción conceptual a partir de un instante de vida que se realiza a través de las experiencias perceptivas tanto de los ejecutantes, o sea, de los actores, como de los espectadores. Aquí comienza a surgir una relación entre el espacio como ciencia, ¿sí? El espacio como parte de la física, a entenderlo como parte de lo que son las artes escénicas, las artes del tiempo y, valga la redundancia, del espacio. Jacques Aumont, en su libro La imagen, dice que el espacio es una categoría fundamental para nuestro entendimiento, aplicada a nuestra experiencia del mundo real. Desde el punto de vista perceptivo, el espacio afecta sobre todo a la percepción visual, ya lo habíamos visto un poco antes, y a la percepción áptica, o sea, a la de los sentidos, ¿sí? De estas dos percepciones es además la segunda la que nos da lo esencial de nuestro sentido del espacio. La vista aprecia siempre el espacio en función de su ocupación por un cuerpo humano móvil. Vuelve a ponernos entonces en relación al cuerpo con el espacio. Y ahora mete que no solo es al cuerpo ocupando un lugar, sino que es al cuerpo móvil, al cuerpo en movimiento. Entonces, el espacio, como hemos visto, se captura por medio de la percepción áptica y por diversas sensopercepciones. ¿Y cuáles son estas? Pues son el sentido de la vista, ¿sí? Que son el que entabla las relaciones con las masas de luz, de sombra, de transparencias, de reflexión. El sentido del oído, que es el que nos da los fenómenos acústicos y la relación entre su emisión, y el que nos da sentido a lo que conocemos como espacio sonoro.
el sentido del equilibrio, tanto físico como espacial, que nos permite la percepción de círculos, curvas y espirales, y el movimiento. O sea, las distintas direcciones en el espacio y sus interacciones. Estos sentidos en su conjunto constituyen nuestra experiencia sensorial, nuestra comprensión de el espacio. Por lo tanto, son una serie de sentidos que nos ayudan a entender el espacio no como lo solemos comprender, que es vacío y que está lleno de nada, sino como un lugar que no está vacío, sino que es un lugar moldeable, que es un lugar en el cual, por medio de las cosas que vamos haciendo en él y de las cosas que le vamos metiendo, como el sonido, como la luz, lo vamos transformando. Y entonces, aquí ya estamos acercándonos muchísimo a lo que podemos entender como el espacio para el teatro y los tipos de espacio en el teatro. Pero antes hay que decir que Moholy Nagy, uno de los directores de la Bauhaus en sus inicios, decía que hay muchos tipos de espacio. Y muy rápidamente se los voy a leer, porque son muchos. Y dice: existe espacio matemático, espacio hiperbólico, espacio parabólico, espacio elíptico, espacio corpóreo, espacio absoluto, espacio exterior, espacio de movimiento, espacio hueco, espacio vacío, espacio tipográfico, espacio proyectivo, espacio métrico, espacio homogéneo, espacio interior, espacio pictórico, espacio escénico, espacio esférico, espacio cristalino, espacio isotópico, espacio infinito, espacio finito, espacio ilimitado, espacio universal, espacio etéreo, espacio arquitectónico, espacio de la danza, espacio unidireccional, espacio bidimensional, espacio tridimensional, espacio n-dimensional, espacio físico, espacio geométrico, espacio euclidiano, espacio no euclidiano, espacio superficial, espacio lineal, espacio relativo, espacio ficticio, espacio abstracto, espacio actual, espacio imaginario, espacio, y puede seguir así nombrando una cantidad de espacios. Pero lo que nos concierne a la gente de la plástica y a gente de la plástica escénica y a gente de la escena son determinados tipos de espacio. Así, de forma general, tenemos el espacio arquitectónico, los espacios patentes, los espacios latentes y los espacios ausentes. Estos tres últimos dependen mucho de la dramaturgia. Y luego tenemos estos que están como en amarillito: el espacio teatral, el espacio dramático, el espacio lúdico, el espacio escénico, el espacio escenográfico, que son los que más vamos a tratar, o los que vamos a tratar durante este recorrido que estamos haciendo y que vamos a intentar definir y aclarar qué es cada uno de ellos. Además, existen los signos del espacio teatral. Y los signos del espacio teatral son básicamente la escenografía, la iluminación, los signos lingüísticos, o sea, los signos que emite el actor al hablar, los signos que emiten desde sus cuerpos y que hacen parte del espacio lúdico, los signos que se emiten desde el espacio sonoro, con toda la ambientación y los sonidos
que no son directamente de la escena, y los que son directamente de la escena, con los cuerpos, con los ruidos que hay más allá de la escena, y el espacio musical, que es el espacio de la ambientación sonora que nos propone una música determinada. También está el espacio, los signos que brindan los colores dentro del espacio. Entonces, como ven, hay muchísimos tipos de espacio, incluso dentro del mismo teatro. Esto nos lleva a tener que hacer unas operaciones un poco más investigativas en torno a las definiciones del espacio. Vamos a comenzar sobre estos posibles espacios en un espectáculo o en un escenario, ¿sí? Y para definirlos y que intentemos entenderlos un poco. El primero del que habla es el espacio dramático. Habitualmente el espacio dramático es el espacio que crea la ficción en la línea de los acontecimientos y anécdotas de la fábula. Es decir, es un espacio que está supeditado a la dramaturgia. Sí, porque es el espacio creado por la línea de los acontecimientos y anécdotas. O sea que, y a partir de eso, se construye un espacio en el que se mueven los personajes en la ficción. El salón de casa, la plaza, la calle. Este espacio es un espacio que, como decimos, es ficcional, pero a la vez es un espacio que es real. ¿En qué sentido es real? Es real en el sentido en que se construye sobre el escenario. Es un espacio que construye y concreta, bien sea real o conceptualmente, el escenógrafo o el director. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen esculpiendo el espacio escenográfico. Lo hacen por medio de la generación de unos volúmenes en la escenografía propiamente dicha. ¿Sí? Luego de este espacio se deriva otro, que es el espacio lúdico. El espacio lúdico es aquel espacio que es creado por los movimientos de los actores o de los bailarines y por sus limitaciones, tanto psicofísicas como las impuestas por los personajes o por el espacio escenográfico. Es decir, sabemos que cada actor tiene unas condiciones corporales que lo determinan, ¿sí? Tanto como actor como posible personaje. Entonces el espacio lúdico es este espacio proxémico, o sea, cercano a sí mismo, que determina cómo es la característica de su desenvolvimiento como actor en un espacio mayor. Cruciani, en su libro Arquitectura Teatral, nos da un poco de pista sobre esto. Dice, al decir el espacio del teatro, se puede hablar del edificio delegado a las funciones representativas, o se puede hablar de la forma de la sala teatral, o puede incluso referirse al lugar de la acción dramática, en la doble función del espacio del personaje y el espacio del actor. Es decir, Cruciani ya nos está diciendo algo que venimos ya enunciando desde el principio, y es que hay muchas formas y muchos tipos de espacio dentro de lo que es el teatro. ¿Sí? O sea, es un espacio significante que puede estar construido por, bien sea por una escena vacía o bien sea por una escena dimensionada por las palabras, por los movimientos, por las luces, por los sonidos que le sugieren al espectador la metáfora
que junto con el espacio lúdico del actor irá creando en su imaginación para construir las relaciones, no solo interpersonales, sino incluso las relaciones espaciales y las relaciones con la imaginación. Luego está lo que es el espacio escénico. Que el espacio escénico constituye el espacio arquitectónico real, es decir, los límites arquitectónicos donde se representan los espacios dramáticos. Todo espacio escénico, todo espacio arquitectónico, todo ámbito arquitectónico para el teatro es pre y post existente a la representación. Y puede ser, bien sea construido para el fin de las representaciones o incluso puede ser elegido para una representación concreta. Aquí lo que estamos hablando es que el espacio escénico puede ubicarse dentro de un ámbito arquitectónico para el teatro o puede ubicarse en otro lugar que no está destinado exclusivamente a lo teatral, pero que en ese momento, porque allí se va a hacer una representación o una función de una obra, se determina que será espacio escénico. Una vez que se representa la obra, el espacio sigue existiendo como espacio. O incluso antes de hacer la obra, el espacio existía como el espacio destinado a los fines que fuera necesario representar, ¿sí? Y entonces, por eso se dice que el espacio es pre y post existente. ¿Por qué? Porque continúa, porque preexiste a la representación como ámbito arquitectónico en un entorno determinado y porque después de la presentación sigue existiendo, no como el lugar de la ficción escénica, sino como el edificio exento que ocupa un lugar en el tramo urbano o en el tramo de la ciudad o en el lugar que ocupe. Por eso es que Boves Naves, en su libro Semiótica de la escena, análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo, nos dice: hay varias acepciones para la expresión espacio escénico. Una de carácter general, que en muchos usos suele tomarse como sinónimo de espacio dramático. Otra de carácter restringido, que se refiere concretamente al escenario. Además, ambas expresiones tienen como referencia una realidad física en los edificios, con cambios en la historia del teatro y remiten también a relaciones de adecuación y discordancia del espacio físico de la representación y el espacio ficcional de la fábula. Entonces, ¿qué pasa con lo que dice Boves Naves? Que matiza mucho, mucho más de lo que veníamos diciendo. Y ella concretiza que hay 4 tipos de espacios diferentes, pero íntimamente ligados los unos a los otros y ligados a la acción teatral. El primer espacio que sugiere Boves Naves es el dramático, que es el espacio de la ficción creado por la línea de los acontecimientos y anécdotas que narra la fábula, y que constituye el espacio en que se mueven los personajes en la ficción. ¿Sí? Sabemos que los personajes se mueven en una sala de una casa que está en Verona, en el caso de una obra de Shakespeare, pero que realmente el espacio concreto es
el espacio escénico que está ubicado en un teatro, que está ubicado en una ciudad y que está ubicado en un contexto específico. Luego está está el espacio que el escenógrafo debe concretar y darle carácter físico, ¿sí? Que igualmente es esta calle, esta plaza, este salón, y el escenógrafo le da el carácter físico, es decir, le da la existencia. Antes ese espacio existía en la dramaturgia, existía solo en palabras, y el escenógrafo, con ayuda del director de escena o en colaboración entre ambos, le dan una concreción visual y estética, ¿sí? Al hacer esto, al darle esta concreción visual y estética, ¿qué es lo que están haciendo? Están esculpiendo el espacio escenográfico. Es decir, están creando un ambiente de acuerdo con una línea estética marcada de antemano. ¿Marcada por quién? Bien sea por la idea que tiene el director sobre cómo debe ser el espacio, bien sea por lo que quiere contar el director, bien sea por la estética que el director quiere imprimirle a la puesta en escena, o bien sea también por el estilo que posee el escenógrafo en concreto. Hay muchas escenografías en las que el estilo pictórico del escenógrafo se nota muchísimo, incluso se impone al estilo estético de la obra que le quiere dar el director. Suele pasar cuando el escenógrafo es un artista plástico de mucho reconocimiento. Hay que pensar que, como alguna vez he comentado, que el teatro, la escena, es un trabajo colaborativo en el que importa más la colaboración y el trabajo en conjunto que la imposición, bien sea por prestigio o bien sea por ego de alguno de los miembros del equipo creativo. Entonces el espacio escénico tiene un concepto y una realidad. Como concepto y realidad tenemos que decir que el teatro es una multiplicidad de espacios, como lo hemos ido degranando en esto que hemos ido hablando poco a poco, que a la vez es un espacio de encuentro y de división, es decir, es un lugar donde los hombres asisten, donde los hombres se encuentran, pero a la vez se dividen. Pero no se dividen para enfrentarse, ni para la lucha, ni nada, sino que se dividen para la contemplación. Estos hombres que asisten a este espacio se dividen en la platea y en el escenario, que es lo que Gastón Breyer llama el área de veda. Sobre el escenario hay unos actores que muestran determinadas cosas a los espectadores, que van porque quieren ir, y además están pagando, y porque tienen necesidad, porque demandan la representación. Este estado de pandemia en el que estamos nos ha demostrado mucho eso, nos ha demostrado que muchas veces necesitamos por todos los medios ver teatro. Y ver teatro no solo como forma lúdica, sino porque es una forma de reflexionar sobre nosotros mismos. Porque como veremos más adelante, en el teatro nos vemos. El teatro, la escena, es un reflejo humano de lo que somos. Entonces las artes escénicas como medio, ¿qué es lo que intentan hacer? El director, ¿qué es lo que intenta hacer? Intenta organizar el caos del espacio vacío por medio de unas normas, ¿sí? E intenta organizarlo con un fin específico, el de contar una escena ficcional.
o contar una situación ficcional, ¿sí? Busca por diferentes medios articular y ordenar de la forma más coherentemente posible el espacio para que el suceso escénico de la representación suceda, para que el suceso escénico sea coherente y creíble. No estoy hablando de verdadero, no estoy hablando de igual que la realidad, estoy hablando que sea coherente en sus normas, coherente en su forma de enfrentarlo y en su forma de trabajar el mundo que está creando la ficción escénica. Entonces, los espacios dramáticos, como estoy diciendo, son ficciones creadas por las fábulas de las obras que representan espacios concretos. Es decir, los espacios dramáticos muestran espacios donde los personajes deben moverse en una conjunción de lo real del encuentro de lo humano y lo ficticio de la situación ficcional, donde los personajes deben moverse en esta conjunción real ficticia. También está lo real del edificio teatral, construido para que en él tengan cabida todos los mundos posibles. Recordémonos que durante muchos años el teatro ha sido el lugar de lo imposible posible. Ahora lo es más el cine, pero durante casi 2000 años el teatro ha representado este lugar en el que sucedían las cosas más imposibles. Tanto es así que en los teatros clásicos veíamos a dioses que volaban, actores que volaban, desapariciones. El teatro está muy vinculado con la magia y la magia necesita muchos signos y muchos dispositivos escénicos para que se ejecute. Y entonces la acción que se hace en el teatro, aunque es una acción ficcional, es una acción que se hace de aquí y ahora, de la forma más auténtica posible. Entonces, lo ficticio de la acción, las circunstancias dadas, propuestas por la dramaturgia y reinterpretadas por el director y proyectadas por el escenógrafo y construidas por un equipo de artistas y constructores es lo que generan la sensación de ficcionalidad dentro de esa realidad, que es la de el escenario. Por eso, Patrick Pavis llega a decir que el espacio escénico es un espacio concretamente perceptible por parte del público, y sobre él o los escenarios o también los fragmentos de escenarios de todas las escenografías imaginables. Es aproximadamente aquello que entendemos por escenario teatral. El espacio escénico nos es dado por el espectáculo, aquí y ahora, gracias a unos actores cuyas evoluciones gestuales circunscriben este espacio escénico. Es decir, que se construye este espacio aquí y ahora gracias a las evoluciones que tienen los actores en un lugar determinado, gracias a sus gestos, gracias a sus miradas, gracias, en definitiva, al comportamiento, no al comportamiento representativo, no al comportamiento que vuelve a presentar una realidad, sino al comportamiento vívido aquí y ahora, al comportamiento que construye la honestidad en la función escénica. Es decir, como estoy diciendo, las cosas, aunque las hemos ensayado 1000 veces, pasan por primera vez aquí y ahora
en la ficción escénica que está en Génova, pero en el lugar real que es el teatro en el pueblo que estamos, ¿sí? Y entonces, para finalizar un poco con esta idea y ver de una forma un poco más prosaica cómo se define el espacio escénico, recurramos a Anne Ubensfeld en su libro La Escuela del Espectador, cuando dice: hemos llamado espacio escénico al espacio concreto ocupado por los comediantes, incluso creado o determinado por ellos. El espacio escénico se definirá como el conjunto de los signos provenientes del lugar escénico y que encuentran en él su lugar. A este conjunto pertenecerán no solamente los signos, como lo son los practicables o los accesorios, sino también el número de comediantes y su especialización, si son cantantes, si son bailarines, si son acróbatas, sus gestos, ¿sí?, su relación con la iluminación y con la acústica. La definición del espacio escénico será entonces extremadamente amplia. Incluso podríamos afirmar que contiene todos los acontecimientos que desarrollan sobre el escenario. Y entonces el espacio, esta concepción de Anne Ubensfeld sobre el espacio escénico, nos está abriendo la posibilidad a lo que contemporáneamente estamos entendiendo por plástica escénica, porque la plástica escénica va más allá del espacio escénico, va más allá del decorado, va más allá de la escenografía, pues recoge todos los signos y acontecimientos que se desarrollan sobre el escenario. Por eso me interesaba, aunque pareciera redundante, todo este tiempo estar hablando de espacio y llegar aquí hasta como lo enuncia Anne Ubensfeld, porque nos está abriendo la posibilidad no hablar de escenografía, sino hablar de plástica escénica, pues sobre el espacio escénico, sobre el espacio concreto ocupado por los actores, hay una confluencia de signos y una confluencia de medios que son mucho más que el actor. Pero veamos cómo se puede entender de una forma un poco más coloquial. El espacio escénico es el soporte esencial para poder llevar a cabo la obra coreográfica. Es el lienzo sobre el que aparecerán los trazos del movimiento, el color, los volúmenes, las intenciones, la luz. En el espacio escénico intervienen dos áreas de diseño imprescindibles: la luz, de mayor o menor intensidad, sea natural, eléctrica o de una vela, y la escenografía, con decorados corpóreos, telones, módulos o simplemente con los bailarines y sus propios volúmenes, que comportan numerosos diseños, con matices diferentes según profundidad, movimiento, equilibrio espacial y colocación. Bien, como vemos, nos refuerza todo lo que hemos ido indicando sobre lo que es el espacio, solo que he dicho de una forma mucho más coloquial y mucho más sencilla. Entonces aquí tenemos que entender otra cosa que tienen los ámbitos arquitectónicos antes de pasar a hablar de escenografía propiamente dicha, ¿sí? Y es que los ámbitos arquitectónicos, el ámbito del teatro, es como este juego de muñecas rusas en el que una muñeca grande contiene otra muñeca más pequeña, otra muñeca más pequeña, otra muñeca más pequeña, otra muñeca más pequeña, hasta que llega a una muñeca muy pequeña. Pues así mismo es el teatro. Es decir, la muñeca más pequeña es el actor y la muñeca más grande es la ubicación geográfica, la ciudad donde se ubica este gran contenedor que es la muñeca grande, ¿sí? Y que en nuestro caso es el teatro. Por eso, Alonso, en su libro Relación entre los espacios arquitectónicos y los
espacios dramáticos, llega a decir: la ciudad es el territorio contenedor del teatro y proporciona al público. El teatro es a su vez contenedor anfitrión del espectáculo y del público. Aquí está incluida el área de veda, o sea, todo lo que es el ámbito escénico. Los teatros disponen de un espacio especialmente habilitado para recibir la escenografía, que es el escenario, o el decorado, ¿sí? Volúmenes, ojo, volúmenes variables y ajenos al espacio anfitrión. La escenografía es a su vez un contenedor ajeno al edificio. Y forzando nuestro juego, ¿no es acaso el vestuario el contenedor del cuerpo y los gestos del actor? En parecida medida lo hacen las máscaras y el maquillaje que acotan rostros y expresiones. Como vemos entonces, este juego de espacios dentro de espacios, dentro de espacios, dentro de espacios, todo lo que está haciendo es acotar el trabajo. El mismo Oskar Schlemmer en la Bauhaus decía que el vestuario y la máscara condiciona mucho más al actor que el mismo texto. Y que por eso hay que investigar sobre los elementos plásticos y sobre cómo se deben manejar para que esta condicionante no sea tan determinante, o para que se creen determinados juegos dentro del movimiento y dentro de la simbología que nos está proponiendo este tipo de trajes. Ahora lo entenderemos un poco más claramente en breve cuando veamos algún ejemplo que cita a Picasso. Entonces, el ámbito escénico, según Breyer, es el lugar calificado, o sea, el lugar especializado donde se actualiza el hecho dramático. Y que generalmente la costumbre establece una sinonimia entre ámbito y edificio. Y efectivamente, para que exista espacio escénico, para que exista una escenografía, es necesario entonces que exista un ámbito escénico, ¿sí? Como vimos ahora, que puede ser construido especialmente para acoger estos eventos, como son los casos de los teatros, o que puede ser elegido, ¿sí? Como incluso pasaba en el teatro primigenio, primitivo griego, que se eligieron las colinas y un vallecito rodeado de colinas para poder hacer el teatro. Entonces, de acuerdo a los tipos de estructuras existentes a través de la historia, se ha podido hacer un tipo de clasificación que la propone el mismo Gaston Breyer en su libro Teatro, ámbito escénico, que coincide curiosamente más o menos con las épocas de la evolución del edificio teatral. Y entonces, muy brevemente, a partir de aquí vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo se ha configurado esta historia de relación entre el área de veda y el área de expectación. Por medio de lo que dice Boves Naves, ¿sí? Que es que el ámbito escénico entonces es el conjunto de dos espacios integrados en la unidad de un edificio, de un edificio teatral, y del proceso semiótico de comunicación dramática, pero funcionalmente distintos, como estoy hablando del área de veda y del área de expectación, ¿sí? Uno es el de la acción, o sea, el de la emisión, el de la presentación, el de la representación. Y el otro, el de la expectación o recepción, bien sea por la visión o bien sea por la audición, y el tipo de relaciones que se da entre ellos.
Como digo, este tipo de relaciones, y como ilustra esta imagen, este tipo de relaciones a lo largo de la historia ha cambiado. Y aquí, de una forma muy sucinta, vemos cómo ha cambiado desde el círculo mágico ritual en el que no hay un actor, sino que hay un brujo o un chamán o un sacerdote evocando a los dioses, y la cofradía, los fieles, están en un círculo alrededor de él, hasta el teatro total del siglo XX y del siglo XXI, el teatro total que propone Walter Gropius para Edwin Piscator, en el cual el espectador está en el centro y el espectáculo rodea al espectador. Ahí vemos también los pasos subsiguientes a el ámbito escénico en U, al ámbito escénico en T, correspondiente al teatro a la italiana. Y entonces, para que lo entendamos un poco más, vamos a hacer un pequeño recorrido por los ámbitos escénicos y por su clasificación. Pero antes, veamos un poquito lo que ha sido la historia de los espacios escénicos. La escenografía es el conjunto de decorados que se montan en el escenario para la representación de un espectáculo. Poco se sabe de la escenografía griega y romana. Existía siempre una escenografía fija, pero se podía hacer cambios mediante prismas giratorios laterales. En los siglos XV y XVI, la escenografía tuvo un desarrollo excepcional en Italia con el descubrimiento de la perspectiva con estructura de telones. Poco a poco, formas escénicas y conceptos espaciales evolucionarían de la mano de grandes diseñadores y del enriquecimiento aportado por maquinaria sofisticada. Los telones pintados era antiguamente la forma de evolucionar la escenografía, ¿no? Eran telones que estaban pintados en los talleres, que luego se llevaban al propio escenario, allí se extendían y se embarillaban, que es echar listones, armarlos, levantarlos, alzarlos, y ya tenían la propuesta escenográfica marcada en el propio escenario. Actualmente hemos evolucionado muchísimo en este campo y evidentemente ahora ya los decorados son tridimensionales de gran volumen y con estructuras que en algunos casos son auténticas estructuras arquitectónicas. Hoy por hoy ya hemos evolucionado hasta tal punto en que las construcciones son impresionantes, pero también hemos evolucionado hasta tal punto en que hemos pasado de estas construcciones absolutamente como copiadas de la realidad a intentar plantear otras cosas que no son construcciones como tal, sino que son conceptos, o que son ambientes, o que son atmósferas, o incluso que son psicologías. Bien, pero volvamos un poco atrás y muy rápidamente hablemos de estos ámbitos escénicos. Primero está el ámbito escénico en O, que como vemos es la distribución de los teatros primigenios. Del teatro primitivo, como decimos, o de los eventos, no los llamamos teatro, porque no era teatro, de los eventos parateatrales primitivos en el que el creador estaba en el centro, ¿sí? Que no era un creador, que era un sacerdote que estaba evocando a su Dios para que la casa fuera efectiva. Luego incluso aquí se incluye el anfiteatro romano, en el cual los espectadores están alrededor y el evento espectacular sucedía en el centro, que era por ejemplo pues la lucha de gladiadores o como la lucha entre el hombre y el animal. Y incluso se incluye en el ámbito escénico en O la basílica, o sea, las iglesias, donde las representaciones iban de capilla en capilla y los espectadores, en este caso religiosos, iban siguiendo la representación o iban recorriendo todo el espacio. De ahí pasamos rápidamente a el ámbito escénico en U, que es el típico del teatro griego y romano. Y vemos cómo
cómo cambia en las tres épocas del teatro griego, en el griego arcaico, en el griego clásico y en el griego helenístico. En el griego arcaico podemos ver que el proscenio o la escena o la esquene son partes distintas, pero son todo lo que está rayadito ahí. En eso que está rayadito está la esquene, ¿sí? Y está el proscenium, ¿sí? Era más pequeño, la parte un poco así como de rayitas es esta parte que hay aquí, ¿sí? La que estamos viendo aquí, Chan. Esta parte es lo que corresponderá posteriormente a el coro y se llamará la orchestra, y lo que está aquí inclinado es la caída de la montaña donde se ubicaban los espectadores. Luego pasamos aquí al teatro griego clásico, donde vemos que realmente empieza a conformarse como una C, pues como una U, ¿sí? Y la esquene se hace más alargada y la orchestra se hace absolutamente circular, para pasar al helenístico. Al helenístico ya se ve más cómo es una U, la esquene ha crecido mucho más, lo vemos ahí, ¿sí? Y ya hay una parte de atrás en la esquene que es un lugar para los actores. No toda la esquene es para la representación, ya empieza a haber pues lugares de relax para los actores en la mitad de las representaciones. En el de abajo vemos el teatro romano y sigue siendo un ámbito escénico en U, aunque parece más una C. Aquí sí que aquí sí que la esquene se ha hecho mucho más grande y la parte para los actores, que es la parte de atrás, también ha crecido. Es más, solía tener un patio trasero con árboles frutales y con sombra para que los actores se esparcieran en él y se divirtieran, ¿sí? Y también en este ámbito escénico en U contamos con el teatro isabelino, o sea, el teatro de Shakespeare, que se le ha conocido habitualmente como la O de madera, porque era un círculo construido todo en madera, ¿sí? Con un escenario que se prolongaba hacia los espectadores, como vemos en la imagen que está ahí. Tenemos luego el ámbito escénico en T, que es el propuesto por Andreas Palladius para el Teatro Olímpico de Vicenza, que es este que tenemos aquí y que tiene unas características muy peculiares, ¿sí? Y es todo el desarrollo del teatro a la italiana, con el salón de las corralas, o sea, del teatro clásico español, y el teatro del siglo XVI-XVII en Italia, el teatro Scamozzi. También el teatro Farnesio, construido por Aleotti. Ya aquí en el teatro Farnesio comienza, en este que tengo aquí, comienza a implementarse la perspectiva. Aquí en el de Palladio fue el primero que incluyó la perspectiva. ¿Ven esos triangulitos que se ven? Son las calles en perspectiva, pero aquí no eran dibujadas, sino que eran un dispositivo completamente arquitectónico, para luego terminar en el teatro barroco de 1600 a 1800, más o menos del siglo XVII y el siglo XIX al siglo XIX, incluso al siglo XX, en el que se construye como una herradura. Luego el siglo XX lo que hace es hacerlo más como un rectángulo, pero sigue conservando estas características y sigue llamándose ámbito escénico en T. Luego hay otras configuraciones como son las disposiciones escénicas de los autos sacramentales medievales o del teatro kabuki.
en el que son escenarios muy largos, ¿sí? Son escenarios muy largos, ¿sí? En el que hay muchos espectadores enfrente y suceden las acciones en distintas partes de todo ese escenario. En los misterios medievales pues teníamos diferentes mansiones que eran como lugares escénicos y que representaban lugares bíblicos, como es el cielo, ¿sí? Como es el infierno, como es la tierra y como es el purgatorio. Pero también estaba la laguna Estigia, que es por donde deberían pasar los muertos hacia el otro mundo, o incluso el infierno, que lo tenemos aquí en esta representación, en la parte más al fondo, más con una boca como de un dragón. También el ámbito escénico del teatro oriental, del No, se le conoce como ámbito escénico en L. En este ámbito escénico en L, lo que tenemos es que este pasillo donde está pasando mi dedo, donde está apuntando mi dedo, es el pasillo por donde los actores entran al cuadrado principal, que es donde está el actor agachado, ¿sí? Donde está el actor ese agachado, que es donde realmente sucede la representación. Y los espectadores están justo donde yo tengo el dedo, alrededor, ¿sí? Incluso en la parte de atrás, donde se ve el puentecito, suele haber un lago que ayuda a la acústica o que es meramente decorativo. Para pasar a otro ya más contemporáneo, que es el ámbito escénico en H. ¿Qué pasa en el ámbito escénico en H como vemos aquí? La parte blanca es el público, ¿sí? Y la parte negra es el espectáculo. Entonces, se pone el espectáculo en el centro y al lado y lado estará el público. Es una evolución del ámbito escénico en T que tiende hacia los escenarios multívocos, que es lo que veremos a continuación. El que sigue no es un escenario multívoco propiamente dicho, sino que es un ámbito escénico en X, propio del siglo XX. Esto comienza con la propuesta que hace Walter Gropius a Edwin Piscator del teatro total, ¿sí? En el cual lo negro es los espectadores y lo blanco es el público. En todas estas imágenes lo negro son los espectadores y lo blanco es el público. Entonces vemos, lo negro son los espectadores y lo blanco es el espectáculo. Entonces vemos cómo el espectáculo, como la escena y los aditamentos escenográficos comienzan a rodear completamente al espectador. Es lo que vemos en esta gráfica aquí arriba, ahí arriba, en la más arriba de todos, ¿sí? Que vemos que hay un conjunto de espectadores en el centro y vemos dos actores montados como en unas tarimas arriba y otro actor como abajo. Es el tipo del teatro total, el tipo número 6. Entonces el espectáculo comienza a rodear al espectador y es la propuesta que también hace Antonin Artaud para sus espectáculos y es la propuesta que también hace Moreno para el teatro psicológico. Se denomina ámbito escénico en X porque, como vemos en la imagen de la derecha, la parte negra donde están los espectadores puede configurar una X y en lo blanco es donde estará el espectáculo. Con esto, para finalizar con un tipo de escenario o de teatro que es el teatro multívoco. Es el teatro que se deriva de las ideas de Gordon Cray, en el cual son los espacios los que se adaptan a la obra, no las obras a los espacios. En los teatros a la italiana, son las obras las que se acoplan al espacio preexistente. No, aquí son los salones múltiples donde es un contenedor, un coco vacío, y tú puedes llegar y poner la escena donde tú quieras y puedes poner al espectador donde tú quieras.
A este tipo de construcciones es a la que está tendiendo la contemporaneidad. No hacer teatros a la italiana, sino hacer teatros con vocación multívoca, es decir, teatros donde el espectáculo se monte donde tú quieras, en un rincón, en el centro, con los espectadores al lado y lado, que tenga toda la configuración que tú quieras. Seguimos entonces con un poquito de historia y nos vamos un poco más a lo contemporáneo, a la idea de escena contemporánea, ¿vale? Veamos este vídeo en que nos habla de cuáles son las evoluciones del espacio y la escenografía hasta nuestros días. A finales del siglo XIX se inicia la gran evolución del teatro contemporáneo de un modo firme y por ende del de la danza. Aparece una múltiple manifestación de sistemas expresivos, desde el realismo al impresionismo, desde el teatro simbólico al teatro total, tratando de transformar la estética escénica, siempre mirándose en los espejos de las corrientes literarias y plásticas de cada momento. Hicieron posible esta evolución hombres como André Antoine, quien abolió en la escena todas aquellas convenciones del romanticismo que aún permanecían. Paul Fort, Stanislavski, Meyerhold, Jacques Coupeau, Adolphe Appia, Gordon Craig. Appia y Craig, con la ruptura de los espacios, con los conceptos de los volúmenes verticales y horizontales, creaba una tensión plástica en escena, y eso obligaba también a que los volúmenes en escena, en este caso los volúmenes se llama también a los actores, a los objetos, a las sombras o a los bailarines. Iban planteando también distintas formas plásticas en el espacio escénico. Eso fue una gran ruptura desde el final del siglo pasado, y eso ha ido obligando a que casi los telones fueron desapareciendo, las maquinarias se fueron planteando de otra manera, y esa otra manera era crear, como os planteaba antes, los espacios verticales y horizontales con los módulos. Y hoy vamos a jugar otra vez con los objetos personales. Los objetos personales tienen información, es vuestra información de cómo sois. El otro día comenzamos un poco a trabajar sobre lo que significaba cada uno de los objetos, cómo estaban colocados, cómo se creaban diagonales, cómo formaban parte de el nuevo concepto de la instalación plástica en escena, y cómo esa instalación plástica contemporánea se estaba introduciendo ya en el mundo teatral, de la danza, en general de todo espectáculo de escena. Comienza de alguna manera también a reflejarse cómo los pintores y los escultores y gente del mundo plástico a principios del siglo, con las vanguardias históricas, empiezan a introducir esos elementos en la unión de todas las artes como un concepto de arte total, aunque ya de alguna manera lo había apuntado Wagner, ¿verdad?, con toda su teoría sobre el concepto operístico y de la obra total. Entonces ahí sí nos encontramos que en esos volúmenes en el espacio se empiezan a transfigurar con los elementos parateatrales hasta ese momento en escena, como era en este caso como cuando Picasso construye para el ballet Parade unas esculturas donde los propios bailarines tienen que llevar unas esculturas encima de ellos. Ahí sí ya nos empezamos a ver que empiezan a introducirse unos conceptos más plásticos, más poéticos e incluso más abstractos dentro de lo que es la escena, que hasta ese momento era mucho más narrativa. Pero ya no nos podemos quedar solo con Picasso, con este ballet, sino que ya los constructivistas a principios del siglo, donde también unían y trabajaban con la plástica, con el texto, con la música, con los espacios de todo tipo, iban creando volúmenes en ese espacio donde creaban ese juego de la abstracción para que el público viera una poesía y le sugiriera algo más que tener una obra cerrada. Que después ya Umberto Eco, en su obra, la obra abierta, plantea de que el arte en general tiene que ser mucho más abierto y no más cerrado a la hora de contar historias. Bueno, significa que ahora tenemos ya una composición estética en el espacio que tiene una información y que está relacionado con los conceptos de los años 70 del arte conceptual. Si nos remitimos un poco más hacia atrás, podemos plantearnos que toda la imagen de zapatos en bloque del arte de los años 60 nos viene de anterior, exactamente, de los campos de concentración de Auschwitz y de otros más, donde
Hay vitrinas donde están todo el plan conceptual de todo zapatos, todo gafas, todo vestuario, todo material metálico y maletas. De ahí, los artistas de los 60 y los 70 cogieron esas imágenes de las vitrinas y a partir de ahí se ha ido desarrollando tanto en danza como en teatro un trabajo muy relacionado con los elementos personales del teatro. Al final del siglo XX estamos llegando a unos conceptos mucho más normales. ¿Sí? Entonces, estos conceptos más normales nos están llevando hacia una idea curiosamente más plástica. Es decir, ya no se está trabajando tan absolutamente sobre el concepto, aunque sigue siendo un elemento primordial, e incluso ha empezado aquí, como decía Raymond, a incorporar mucho más lo personal. Y es aquí donde comienza a nacer como toda una escena de lo que se ha llamado hoy día el teatro documento, ¿sí? Pero aquí se está apuntando desde la plástica, cómo tus pertenencias empiezan a construir determinadas cosas de la visual y de la escena. Pero y entonces, con todo esto, ¿realmente qué es el espacio escenográfico? Aquí tenemos una definición que es una decoración, entre comillas, construida de acuerdo con una línea estética, como hemos dicho antes, marcada bien sea por la idea del director o por su estilo, o por lo que él quiere contar, o por la idea del escenógrafo. O sea, que el espacio escenográfico es un espacio significante que puede estar construido por una escena, ¿sí? Que puede estar construido para una escena, por palabras, movimientos, luces, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, el espacio escenográfico no es escenografía. Pero ¿y entonces qué es escenografía? El espacio escenográfico es aquel espacio que hace parte de la escenografía y que está rodeando a la escena, que hace como marco de la escena. Es así como este coreógrafo la define. La escenografía para mí es como el marco. La escenografía crea el referente, el marco en el que suceden las cosas. En este sentido es muy importante porque puede ser más concreto. La danza en sí es un principio, un medio bastante poético y abstracto, ¿no? Entonces, si tú en un momento dado sitúas una puerta o sitúas una temperatura, un color, pues ayudas mucho al espectador a situarse. Bien. Dentro de esta idea de encontrar las definiciones y de encontrar qué es lo que cada cosa significa, me he puesto en la tarea de buscar entonces qué se define por escenografía. Y entonces he recurrido, como siempre, al diccionario de la RAE y he encontrado que lo define como el arte de diseñar o realizar decorados para el teatro, el cine o la televisión, el conjunto de decorados de una representación teatral, de una película o de un programa de televisión. Ante esta definición que me parece generalista y demasiado amplia, entonces he empezado a buscar otras definiciones y me he encontrado con varios libros, entre ellos el de Pamela Howard, que se llama La escenografía, en que en sus primeras páginas pone aproximadamente 100 definiciones distintas de escenografía. Y entonces he visto, como veníamos hablando también en la concepción del espacio, que es que la definición de escenografía depende mucho de la experiencia del escenógrafo y depende mucho de cómo la viva el escenógrafo.
Entonces tenemos definiciones como la escenografía es el diccionario visual de cómo hacer teatro, aquello que agranda la poesía contenida en el gesto del actor, la traducción espacial de la escena, la escenografía es la manifestación física del espacio imaginario. O sea, son cosas todas como muy detonantes y algunas como muy interesantes. Pero a mí me interesa como ir llegando a ciertos lugares. Ahí pueden seguir leyendo el cambio constante de la percepción que tenemos del cuerpo, del espacio, del tiempo y del significado, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta de Declan Donnellan, que es uno de los directores de escena ingleses más prestigiosos en este momento, y que dice que la escenografía crea un espacio para vivir una experiencia. Y entonces está en sintonía con todo lo que estamos viviendo en nuestros días. En todo se está intentando que se tengan experiencias, ¿sí? Entonces en el teatro no vamos a hacer menos, y entonces estamos empezando a hablar de la experiencia, ¿sí? Entonces la escenografía pretende generar en el espectador ya no algo que contempla, sino generar una experiencia. Y entonces esto empata otra vez con Gaston Breyer, que dice esto que me parece muy interesante: la auténtica escenografía es aquella que nos enseña a mirar, porque nos mira. Por eso toda escenografía auténtica es como un rostro que nos mira y que nos enseña a mirarlo. Toda escenografía verdadera es un rostro vuelto hacia la platea. El espectador mira la mirada del actor y de la escenografía. Es decir, la escenografía ayuda a que nos miremos. La escenografía ayuda a que seamos los seres humanos. Como veremos a continuación, el teatro habla es de lo humano, no de ventanas, ni de puertas, ni de módulos. Habla de circunstancias humanas y de situaciones humanas. Y la escenografía debe ayudar a contarnos esas situaciones humanas. Veamos aquí cómo nos definen escenografía. Para los griegos, la escenografía era el arte de adornar el teatro y el decorado pictórico el resultado de esta técnica. En el Renacimiento consistía en pintar un telón de fondo en perspectiva. Para nosotros hoy es todo aquello que en escena fija el marco de la acción por medios pictóricos, plásticos y arquitectónicos. La palabra escenografía reemplaza a la de decorado para superar la idea de ornamentación y de envoltura. El profesor Antonio Hueso, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, ampliará nuestros conocimientos. El escenógrafo, en el fondo, lo que hace es crear toda la parte visual y plástica de un espectáculo. De todas maneras, sea pintor, sea arquitecto, sea escenógrafo de escuela, la base de un escenógrafo es poner en imágenes un texto. Es decir, que el trabajo principal es, a partir de la primera lectura de la obra o del guión del espectáculo, el escenógrafo crea una serie de imágenes que plasman los ambientes, que plasman las sensaciones, que plasman el concepto interno del texto de la obra. Una vez ha leído la obra, es cuando el escenógrafo tiene la reunión con el director, donde éste le explica por qué monta esta obra en este momento concreto, qué quiere transmitir al público e incluso qué condiciones pone al diseño de escenografía para poder realizar su visión de la obra. Y a partir de este momento necesita ya todo un trabajo de documentación, especialmente si la obra es histórica, para recrear los ambientes de aquellas épocas pasadas. E incluso ha de buscar colaboradores para aspectos en que el escenógrafo no domina. Por ejemplo, un ingeniero para hacer cálculos, o un asesor religioso si la escena es de una época histórica donde la religión tiene importancia en la obra, e incluso un realizador audiovisual si se han de proyectar vídeos en la escena. Senyor Ramis? Pluja seca, de Jaume Cabré. No sé si ho coneix.
es una obra que explica los últimos días del papado de Peñíscola. Es una obra complicada, porque transcurre en dos épocas diferentes, el siglo XXI, es decir, la actualidad, y el siglo XIV, la época del Papa Luna. Y el director puso como condición que todo ocurriera en un único espacio, de manera que las acciones y los diálogos fluyeran sin interrupción y con muy pocos cambios. La solución que encontré fue convertir toda la sala del Teatro Nacional de Cataluña en la sala de un museo que recogiera los restos del castillo de Peñíscola. Así, a través de la iluminación, el siglo XXI, el público estaba integrado en la sala y en la escenografía, y en cambio, en el siglo XIV, concentrando la luz en los restos del castillo de Peñíscola, se podían recrear los diferentes espacios de la época. El nom de Climent. Tot el conclave està excomunicat! Los cambios de escenografía son muy importantes, porque reflejan la evolución dramática de la obra, pero son muy difíciles. Un cambio hay que hacerlo sin que se note, sin ruido, sin que se vea nada, todo a ritmo, suavemente, para conseguir transformar una escena en otra totalmente diferente. Como ya hemos visto, la escenografía ha dejado de ser un ornamento para convertirse en un elemento fundamental de la puesta en escena. Hasta la próxima lección. Esto nos ha ido entonces acercando a el concepto de escenografía, pero todavía no está absolutamente definido como a mí me interesa hablarlo, ¿no? Vemos de la necesidad de crear un equipo, de hablar en determinados códigos en torno a lo que se quiere hacer. Incluso en el anterior se hablaba un poquito de cuáles son o en este se hablaba un poquito de cuáles son los pasos en que se va haciendo el trabajo con el escenógrafo y el director. Ambos son creativos muy importantes dentro del contexto de la pieza escénica, en la creación de la pieza escénica. Pero veamos aquí lo que más me interesa, que se emparenta justo con esto de la perspectiva humana. Y es lo que plantea el siguiente escenógrafo mexicano. De lo abstracto a lo concreto. O sea, llegas, te dan un texto. Aquí también se hablará del proceso. Bueno, ahí saco toda la información, ahí busco toda la información. Yo creo que en el texto está todo. Pascal dice que en el texto está todo. Estoy de acuerdo con él. Y pienso desde la perspectiva de que el teatro trata de lo humano. El teatro no trata de puertas, ventanas, trastos y esas cosas, ¿no? Trata de seres humanos. Entonces, me interesa cómo relacionar a estos seres humanos en el espacio. Y cómo a través de esta relación encontrar la verdadera relación, o lo que yo considero esa verdad. Entonces, pienso en términos de acción, pienso en términos a veces hasta de poesía, de cómo darle una vuelta para lograr una metáfora en esta relación espacial, ¿no? Y leo mucho la obra. Antes leía, al principio leía 4 o 5 veces, ahora las leo 30, 40 veces las obras, ¿no? Hasta esto es importante. Algo que me mueve a mí, ¿no? Descifrar el código. Exacto. Oiga, maestro, ¿y existen los milagros? Bueno, yo hice uno. Exacto. Sí. Es una maravilla, es un espacio único. Y obviamente creo que surge la necesidad de hacer teatro, ¿no? Te juntaste con amigos. Cuéntanos un poco para enterarnos. Un poco como surge el milagro es esta necesidad de que las instituciones no funcionan, ¿no? Que caes en burocracia institucional que no cumple con su función de ser un facilitador para estos creadores. Entonces,
desde tu relación con los técnicos, desde tu relación para sacar los recursos o ir a las bodegas, todo el trámite que tienes que hacer, que te va afectando finalmente en tu resultado artístico, ¿no? Entonces decidimos hacer un lugar donde esto no pasara, ¿no? Donde todo se pudiera. Si tú quieres voltear el teatro de cabeza, bueno, pues lo volteas y luego lo enderezas, ¿no? Si quieres romper una pared, la rompes y luego la vuelves a poner. En fin, con esa idea surge. Bien, a mí me parece muy interesante para incluso hablar de lo siguiente, de la escenografía. Primero, da varias claves importantes. Uno es que la obra no se lee ni 3, ni 4, ni 5, ni 10 veces. Se lee muchas veces. Porque si te quedas con las primeras impresiones, estás trabajando a partir de los prejuicios y no estás desentrañando la esencia fundamental de la obra, ¿sí? Luego también habla de, como hemos dicho antes, que el teatro es el reino de lo imposible posible, entonces no puede haber límites, no puede ser que ese foco no se mueva, no puede ser que esto no se pueda tocar, es decir, el teatro es un lugar mágico donde todo puede suceder, todos los mundos que se puedan construir y que tú puedas imaginar en un momento dado tienen que caber en un escenario, y si para que ese mundo quepa hay que moverlo todo, pues hay que moverlo. Y entonces esto nos lleva al concepto de escenografía. Volvemos a una palabra que está compuesta por un binomio, que es esceno y grafía. Es decir, la escenografía no es el decorado, la escenografía no es aquello que se pone para construir espacio escenográfico, la escenografía no son objetos, la escenografía es una escritura en el tiempo y el espacio de la escena, ¿sí? Y entonces, como esa escritura comporta elemento visual, que cumple la función de una mirada y que es variable, que es transformable en cada obra y con cada obra. Es una escritura sobre la escena que es plástica, que puede ser conceptual, que es visual, que no es fija y que no es inamovible, como lo era cuando se consideraba los elementos visuales del decorado, ¿sí? Que estaban fijos y se subían y se bajaban como una mera decoración y un mero artilugio. En más de 2000 años de la historia del escenario como evento plástico, solo la contemporaneidad ha comenzado a considerar como algo más aquello que estaba como suplementario, ¿sí? Y incluso el considerar ese algo más ha hecho que el mismo concepto de escenografía varíe y se convierta en algo mucho más. Entonces estamos hablando de que al hablar de escenografía estamos hablando de dos conceptos que ahí los tenemos divididos aquí está divididos en lo que estoy poniendo, esceno y grafía. O sea, se refiere a la capacidad de escribir sobre el tiempo y el espacio de la escena. O sea, es la escritura sobre el tiempo y el espacio. Es moldeadora, es variable según cada momento y según cada necesidad. Y como grafía que es visual, rítmica y temporal. Esto es lo que, y ya estamos llegando al final, incluso me estoy pasando un poquito de tiempo, es a donde quería llegar. A que decimos muy fácilmente escenografía.
y ponemos cosas como escenografía. No, la escenografía es un concepto de escritura sobre el espacio. Por eso quería empezar por el concepto generalista del espacio, sobre el espacio escénico, sobre el espacio del escenario, ¿sí? Y esto se ha llegado a considerar ahora y se han llegado a meter muchos más elementos para considerarlo como plástica escénica gracias a cantidad de creadores y renovadores, que aquí tenemos una lista de ellos. Adolf Appia y Jacques Lacroix, Gordon Cray, la Bauhaus, Walter Gropius, está mal escrito, Gropius, Edwin Piscator, la escena futurista con Tommaso Filippo Marinetti, Kandinsky, George Fuchs, Bertolt Brecht, Meyerhold, Leon Bask y los ballets rusos, Isadora Duncan, Lloyd Fowler, Popova, Max Reinhardt, André Antoine, Sigfrido Burman, Antonin Artaud, Jacques Coupeau con su libro Hay que rehacerlo todo en el teatro, Joseph Svoboda con sus invenciones lumínicas y con la creación de sus luces, las Svoboda, que desgraciadamente en Colombia no, o por lo menos en lugares pequeños no se ven, Merce Cunningham y su idea de tecnologismo en la escena, y los más contemporáneos como Bo Wilson, Robert Lepage, Peter Brook, S. Devlin, que a propósito de ella le recomiendo en Netflix su documental en la serie Abstract, y La Fura del Bauhaus, que ha transformado mucho los conceptos de escenografía. Bien, con esto voy terminando lo que quería contarles y lo que quería exponer, y aquí pues les dejo las referencias bibliográficas, y los vídeos son cogidos de YouTube, y aquí están también sus links, ¿vale? Bien, sin que quiera decirles nada más, pues me voy como despidiendo de ustedes, ¿sí? Dejándolos con las referencias bibliográficas y nuestra querida portada. Chicos, muchas gracias, espero que les haya servido y nos veremos en la próxima.